Hola amigos, em, en el capítulo anterior vimos cómo conectarnos a los orígenes e importar los datos, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es transformar esos datos para que estén disponibles para trabajar, ¿de acuerdo? Si queréis transformarlos, perdón, tendréis que ir al modelo y transformar datos, ¿de acuerdo? Vale, aquí nos van a aparecer, como veis, nos aparece una pantalla que es diferente de la que estamos utilizando en el modelo. Y como veis tiene cuatro partes. La parte de arriba, la cabecera, es donde van a aparecer todas las opciones que tenemos disponibles. A la izquierda vamos a ver el listado de las consultas que hemos importado o a las cuales nos hemos conectado en el modelo. Aquí en la parte central vais a ver la tabla, una vista previa de la tabla de datos que estamos utilizando. Y aquí a la derecha vais a ver una serie de propiedades, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es que veáis que se van aplicando una serie de pasos, ¿vale? Cada vez que nos conectamos a un origen de datos, la aplicación por defecto genera estos dos pasos, ¿vale? El origen, que es donde él se conecta, ¿vale? Si os dais cuenta, pues esta es la ruta donde yo tengo el archivo. Y luego lo que hace es desplegar, cuando encuentra que es una tabla, despliega, ¿vale? La tabla y ese es el paso de navegación. Vale. Evidentemente, pues se pueden cambiar, ¿no? Y iremos viendo cómo aplicar pasos aquí. Vale, si os parece, vamos a ir viendo todas las opciones del menú. Vamos a comentar por inicio. Aquí a la izquierda veis que hay tres opciones: cerrar, aplicar y cerrar. Cada vez que hacemos una modificación en nuestros datos, lo recomendable sería cerrar y aplicar, nos llevaría a la pantalla anterior. También los podemos aplicar si queremos ir trabajando, o podemos cerrar sin aplicar, pero en este caso lo que nos va a aparecer es un mensaje en la pantalla anterior advirtiéndonos que tenemos cambios pendientes, bastante engorroso. Entonces yo normalmente siempre cierro y aplico. Vale, como veis, aquí tenemos las consultas y podríamos directamente, sin necesidad de irnos a la pantalla anterior, podríamos traernos una nueva consulta, ¿vale? Igual que hemos hecho en el capítulo anterior. Aquí, pues igual que aparecían las importaciones, pues me aparecen disponibles todos los orígenes que yo he utilizado recientemente. Aquí en especificar datos, lo que me va a permitir es generar una tabla de datos, ¿vale? Con mis propios datos, por ejemplo, eh, año. Aquí podría poner 2020, 2021. ¿Veis? Podemos añadir columnas. Podríamos poner aquí mes, lo que quisiéramos, ¿vale? 1, 7, lo que quisiéramos. ¿De acuerdo? A esa tabla la tenemos que nombrar de alguna manera. Por ejemplo, vamos a llamar las fechas. Vamos a darle a aceptar. Mucha gente, yo he visto que tiene dudas sobre cómo modificar luego esta tabla, ¿no? Es curioso. Entonces, si quisiéramos modificar los valores de esta tabla, aquí en origen le dais a editar configuración y la volvéis a tener disponible, ¿vale? Para modificar lo que os queráis. ¿Para qué utilizo yo estas tablas? Bueno, yo estas tablas las utilizo normalmente cuando tengo que hacer algún informe que requiera datos de comparación, por ejemplo, objetivo de rentabilidad. Pues la compañía tiene un único objetivo de rentabilidad, entonces yo lo que hago es, perdón, pues utilizar ese tipo de tablas para ir asignando objetivos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, ¿para qué se suele utilizar también? Bueno, pues cuando tienes que hacer una clasificación de clientes por un determinado parámetro. Pues bueno, pues vas poniendo aquí los parámetros y aquí vas poniendo los valores en virtud de los cuales los quieres filtrar. ¿Vale? Configuración de origen de datos. Bueno, pues aquí lo único que estamos diciendo es si, por ejemplo, estamos conectándonos a una SQL Server y queremos cambiar el origen, pues aquí estableceríamos el nuevo origen, ¿vale? Cuando estás en un entorno de pruebas y quieres ir directamente ya a producción, pues aquí es donde deberías cambiarlo. Administrar parámetros. No lo vamos a ver, esta opción no la vamos a ver hoy, pero yo os cuento para qué sirve. Los parámetros sirven pues para trabajar como eso, como parámetros, ¿vale? Se suelen utilizar para consultas, los parámetros eh, son útiles a veces, ¿vale? Estaba pensando a la duda porque estaba pensando
que es muy interesante. Han añadido una nueva funcionalidad en Power BI que es poder utilizar parámetros dinámicos, ¿vale? En función de listas. Solo está disponible para las consultas que sean Direct Query, que también los hemos visto, con lo cual lo vamos a dejar un poco en stand-by esto, ¿vale? Actualizar vista previa, pues consiste en que los datos pueden haber cambiado y yo quiero actualizar la vista, pues aquí es todo, podéis hacerlo de todo el modelo, solo de esta, ¿vale? En propiedades, pues lo que me va a permitir es cambiar las propiedades de la consulta, es decir, el nombre que lo podemos también cambiar aquí a la derecha y una pequeña descripción, lo voy a dejar. Vale, estas dos opciones, ¿qué significan? Si yo deshabilito esta, voy a empezar por esta, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que no se me va a actualizar, no se me van a actualizar los datos del informe, ¿vale? Si yo deshabilito esta, lo que va a ocurrir es que la tabla se va a mantener, va a existir aquí, perdón, la consulta, pero más allá de este espacio del editor de Power Query, desaparece, ¿vale? Si yo, por ejemplo, deshabilito esto, le doy a aceptar, esta tabla desaparece en el modelo, no se me carga aquí, ¿vale? ¿Veis? Que no aparece por ningún lado. Entonces, un segundo, que esto tarda. Vale, transformar datos. En principio, pues, bueno, no voy a utilizar la tabla esta, con lo cual, veis que además se pone en cursiva, ¿vale? Para advertirnos de que esta nos está mostrando en el otro lado. Editor avanzado. Este es, yo lo suelo utilizar mucho el editor avanzado, ¿vale? El editor avanzado, vais viendo el lenguaje que utiliza para el Power Query es M, vais viendo en el lenguaje de programación todos los pasos que se van aplicando, ¿vale? Entonces yo lo suelo utilizar, ya iremos viendo en capítulos posteriores, cuando tengamos que hacer modificaciones o algo, cómo tocar cosas de aquí. En administrar, vale, en administrar pues podríamos, esta tabla de fechas que no la queremos, la podemos eliminar, ¿vale? Duplicar, pues es duplicar la tabla, esas opciones también las tenéis aquí, ¿vale? Eliminar y duplicar, aquí duplicar, y referencia, que la vamos a ver ahora. Vale, la referencia lo que hace es que te crea como un espejo de esta tabla y todo lo que ocurre en esta tabla va a ocurrir también en esta, pero aquí podemos hacer modificaciones que no tenemos por qué hacer en esta, ¿vale? Entonces imaginemos, por ejemplo, que quiero duplicar esta tabla y yo, como os decía, voy a filtrar por el 1699, pues aquí automáticamente se me filtra 1699. Pero si aquí, por ejemplo, yo añado una columna, la que sea, hiciera lo que yo quisiera, esos datos no tienen reflejo aquí, ¿vale? Bueno, vamos a eliminarla. Una cosa importante, eh, la transformación consiste en que yo todos estos datos, una vez importados, luego los voy a tener disponible para mi modelo, ¿vale? Todo lo que hagáis aquí tiene reflejo en las tablas posteriormente. Es decir, yo ahora, por ejemplo, empezar a aplicar, nos vamos a ir a esa tabla. Vamos a ir a esa tabla. Si veis, esa tabla pues tiene todos estos registros, ¿vale? Si yo la transformo y filtro, por ejemplo, por el primero nada más, cuando cierre y aplique y me vaya a la tabla, solo va a tener un registro. Es decir, la transformación sirve precisamente para eso, para hacer un pequeño ETL de los datos y que los que estemos utilizando luego en el modelo sean los datos ya pues depurados, sin ruido, sin duplicidades, sin registros que no nos interesan, ¿vale? Consiste en eso, precisamente. Vale, de momento, pues voy a anular Como veis, aquí se van aplicando pasos, ¿de acuerdo? Y esos pasos los puedo ir eliminando, puedo ir añadiendo, puedo ir moviéndolos. De momento simplemente vamos a quitarlo. Elegir columnas, pues es intuitivo. Pues te va a dar una ventana con las columnas disponibles y tú vas a elegir las que tú quieras, ¿vale? Las otras las elimina. Ir una columna, pues me voy a esta columna, ¿vale? Esto es útil cuando tienes unas tablas que hacia la derecha se van hasta el infinito, pues eh, sí que puede ser útil porque aquí nos permite buscar por nombre, ¿de acuerdo?
Vale, quitar columnas. En quitar columnas tenemos dos opciones. Uno que es quitar directamente la columna, la quito, ¿vale? Y otra que es más útil, imaginemos que tenemos una tabla con muchísimas columnas y solo nos interesa quedarnos, por ejemplo, pues, con esta, manteniendo el control pulsado por seleccionar varias, ¿vale? Y con esta, por ejemplo. Yo podría quitar las otras columnas y solo me quedo con esta. Si nos evitamos tener que ir yendo, quitar, 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 ¿vale? Conservar filas. Bueno, pues esto, cuando se os dé el caso de alguna de estas necesidades, pues yo realmente mm, no lo he utilizado. O sea, con eso os digo todo. Yo no lo utilizo mucho. El de quitar filas sí que se utiliza bastante. Hay muchas veces en los que a ver, vamos a ver esta creo que es. Hay muchas veces en las que los datos vienen bastante sucios, ¿vale? Imaginemos que tenemos una tabla como esta, donde nos viene esto. ¿Vale? Entonces nosotros cuando lo agarramos en el modelo, pues lo que recibimos es esto, ¿vale? Entonces hay que empezar a trabajar con esta tabla. Entonces, por ejemplo, eh, por ir aplicando estos menús. Yo quiero quitar, en este caso veis que tengo un 2 3 tengo tres filas que no me sirven para nada, ¿vale? Entonces lo que haría sería quitar filas superiores, ¿vale? ¿Y cuántas? Pues quiero quitar tres, ¿vale? Me- no sé, espera un segundito. Vamos a quitarle dos porque no estoy viendo el del... Vale, me he pasado una, ¿vale? Eh, nos tenemos que quedar justo en la cabecera, ¿vale? Justo aquí, en la cabecera, ¿de acuerdo? Vale, pues para eso sirve quitar filas. Podríamos quitar también eh, las últimas. En este caso, por ejemplo, veis que tenemos un total que tampoco nos interesa, pues podríamos quitar la última fila, ¿no? Pues la 1, por ejemplo. Y me quitaría el total. Hay que tener mucho cuidado con esto porque tenéis que entender que no, o sea, si vosotros lo que vais a hacer es utilizar un documento y siempre lleva la misma estructura, bueno, pues podéis aplicar este tipo de pasos, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, si tuviéramos aquí esto, pues ya sería un problema, ¿no? Ya no nos serviría. Vamos a guardar. Ya tendríamos que hacer otras cosas, ¿vale? Vamos a actualizar. Vamos a tenerlo aquí. Entonces, ¿la última fila sigue existiendo? Hombre, pues sí, y tiene un total y me la ha quitado, pero no me ha quitado este total, ¿vale? Entonces, para eso lo que deberíamos hacer es filtrar aquí y decirle, mira, no quiero los totales, ¿vale? ¿Veis? Así podríamos hacerlo. Muy bien, pues siguiendo con el ejemplo. Vale, imaginemos ahora que filas alternas, pues igual, podríamos especificar desde qué fila queremos andar quitando y andar quitando números de filas alternos. O sea, insisto, si el documento es siempre igual y es una sí, una no, una sí, una no, pues podremos utilizarlo, ¿no? Si no, pues hay que tener cuidado y buscar otra manera. Vale, por ejemplo, vale, dividir columna. Dividir columna, imaginemos que tenemos esta columna y queremos dividirla. Entonces, yo lo que os recomiendo es que antes de dividirla la dupliquéis, ¿vale? Botón derecho, duplicar columna, y apliquéis la división sobre esta nueva, ¿vale? Imaginemos, tampoco voy a explicar todas las opciones porque si no sería muy largo, pero imaginemos que queremos eh, separar, en este caso por caracteres, y me va a preguntar, oye, eh, vas a utilizar tantas columnas como, o sea, me explico. Si la longitud del campo fuera en este caso, o es en este caso 5 y le digo 2, ¿vale? Y le marco varias veces, lo que va a hacer es que me va a generar tantas columnas como sean necesarios para andar dividiendo este haber en grupos de dos, ¿no? H, A, B y R, ¿vale? Vamos a eliminar. Vale, en el caso de por posiciones va a hacer lo mismo, pero aquí le vamos a poder especificar
cómo queremos que haga el corte, ¿no? Pues por ejemplo, quiero que la posición 0 y la posición 3, ¿vale? Lo que va a hacer es que de la 0 a la 3 me va a marcar 1 y después me va a rellenar con lo que quede, ¿vale? Muy bien, pues para eso sí dividir columnas. A ver, agrupar por. A veces es muy útil, a ver si... bueno, a ver un segundo, tengo este aquí. Voy a utilizar esta. Vale, a veces es muy útil, por ejemplo, nosotros queremos tener el... En este caso va a hacer simplemente un recuento porque no tiene... Aquí no suma nada, ¿vale? No hay... Bueno, sí, podemos utilizar esta. Imaginemos, por ejemplo, que queremos tener el total de lo que sume esto, pero por este nombre, ¿vale? Entonces, iríamos a agrupar por y me dice, oye, eh, por defecto va a utilizar de la columna de que estamos seleccionando, ¿vale? Y aquí lo que le vamos a decir es, perdón, un segundito. Aquí lo que le vamos a decir es que el nuevo cálculo, ¿vale? Por ejemplo, total, sea una suma de lo que aparece en business aquí, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a aceptar y lo que va a hacer es que me ha sumado todo lo que aparecía en ese campo por cada uno de los first name, ¿vale? Bien, pues eso es agrupar. Esto suele ser bastante útil, por ejemplo, cuando tenéis una tabla, os trae una tabla que tiene años y meses y un montón de registros, ¿vale? Pues si queréis agrupar por año y por meses, pues podéis hacer una agrupación, como habéis visto, podéis añadir criterios de agrupación y podéis tener una única tabla simplemente con el año, el mes y el resultado, ¿vale? Tipo de datos, pues aquí lo que nos permite es cambiar los tipos de datos que tenga esta columna, ¿vale? También se puede acceder aquí y podéis seleccionar el tipo de dato. En este caso, pues voy a coger, por ejemplo, y este lo voy a transformar en un texto. Importante, ¿cómo detectar rápidamente si es texto o es número? Los textos se alinean a la izquierda, los números a la derecha. Esto cuando estéis en la tabla es útil porque muchas veces, pues después de horas trabajando, pues estás un poco atontado y no te das cuenta, no lo miras y te empiezan a aparecer errores porque estás utilizando texto en vez de números. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. Este es importante, utilizar la primera fila como encabezado. A ver. Vale, ¿veis que esta tabla tiene una primera fila que son los encabezados? ¿Vale? Bueno, os decía antes, bueno, voy a utilizar esto para que veáis cómo funciona. Uséis la primera fila como encabezado. ¿Vale? ¿Veis? Vale, y ahora veis que se ha promovido esa fila, se ha promovido el encabezado. Lo podemos haber hecho desde aquí también, ¿vale? También podemos hacer lo contrario, podemos utilizar los encabezados como primera fila. Bueno, no sé muy bien para qué se puede utilizar eso, pero se puede utilizar. Vale, vamos a cambiar. Muy bien, reemplazar valores. Vale, pues reemplazar valores lo que nos va a permitir es reemplazar los valores de una determinada celda por otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar esa columna, le voy a decir que los null los quiero cambiar por un cero, ¿de acuerdo? Me los va a cambiar. Entonces, ahora lo que habría que hacer sería cambiar el tipo de dato a decimal y listo, ya podríamos trabajar con él. Vale, estoy viendo aquí que sigue manteniéndose este campo de fecha. Una vez que hemos promovido el primer registro a la cabecera, podemos eliminar todo lo que sea una fecha. Genial. Vale, podríamos hacer lo mismo con el resto de las columnas, no lo voy a hacer yo ahora, pero sería igual. Muy bien. En este caso vamos a seguir con combinar consultas y anexar consultas. Vale, voy a duplicar esta consulta y me voy a traer otra. A ver qué tenemos aquí. Eh, mm,
Ahora es que me he traído un mal ejemplo, no es la... Ah, amigo, es que no es... Es que no es... No es... Dame un segundito, la voy a eliminar, es que no es la que yo quería. La que yo quería era la de la cabecera. A ver, esta es... Vamos a traerla, porque aquí tiene un ID, el del Customer ID creo que tiene. Vale, de momento voy a quitar estas, aunque es parecido a lo que vamos a hacer ahora. Ya lo hace automáticamente, pero la voy a quitar. Y aquí tiene que haber una que sea Customer ID. Credit Card ID. Bueno, el territorio me va a traer. Venga, vale. Entonces, combinar consultas. Me va a traer la tabla de territorios también. Vale, bien. Vale, en alguna ocasión nosotros no queremos traernos la tabla de... o sea, o queremos vincular la tabla de órdenes y queremos añadir un campo de la tabla de territorios, ¿vale? Aunque esto se puede hacer posteriormente, lo podemos hacer aquí también. Eh, entonces, para ello lo que tenemos que hacer es ir a combinar consultas, os va a dar dos opciones, combinar la consulta sobre la que estamos marcando o generar una nueva. Yo voy a hacer la de combinación con esta opción y después la otra la voy a hacer con la de anexar. Vale. Em, vamos a hacer Sales Territory y quiero por el Territory ID. ¿Vale? Eh, ¿Dónde está el Territory ID aquí? Vale. Muy bien. Veis que todos los registros de la fila de la columna, perdón, de la tabla de sales tienen su reflejo en la de territory, ¿vale? Porque estamos por el ID. Vamos a darle a aceptar. Y aquí dentro lo que vamos a seleccionar es lo que vamos a seleccionar es el campo que nos interesa. Por ejemplo, yo quiero traerme el nombre, ¿vale? Bien, pues aquí lo tenéis. Entonces ahora, si venimos al modelo, esperamos un momentito, que se carguen los datos. Mm, Pues tenemos aquí, ¿vale? En esta tabla, ya se vincula en esta tabla, vamos a tener ese dato disponible, ¿vale? ¿Veis aquí? Bien. Bueno, volvamos a transformar datos. Eh, Íbamos por... Vale, combinar consultas. Anexar consultas. Pues anexar consultas es como unir las consultas, ¿no? Una después de la otra. Entonces, aquí voy a crear una nueva. En este caso pueden ser dos tablas o más, no necesariamente tiene que ser una. Pero el número de columnas tiene que ser iguales. Eso sí, los tipos de datos, pues es recomendable que también sean iguales. Vale, vamos a darle aquí a datos 2 y me genera aquí una nueva. ¿Vale? Y está una después de la otra. Muy bien, lo de conclusiones de ella no lo vamos a ver porque no lo vais a utilizar de momento. Vale, vamos a venir a transformar. Aquí se van a repetir algunas de las opciones que hemos visto antes. ¿Vale? No sé si agrupar por si la hemos visto. Esta también la hemos visto. Transponer. Vale, voy a eliminar alguna cosilla aquí. Esta, por ejemplo. Bueno, si yo le digo que quiero eliminar esta consulta, no me va a dejar, ¿vale? Porque me está diciendo que se utiliza en anexar. Entonces, primero deberíamos borrar anexar y luego esta de aquí, ¿vale? Dejarme ver una buena para... eh,
Bueno, a ver, estamos por aquí en transformar. A ver, transponer es igual que el transponer de Excel. Los que hayáis utilizado Excel, pues sabéis en qué consiste esto. Te cambias filas por columnas. Entonces, estaba viendo alguna columna que tuviera poco. Yo creo que la que tiene menos es esta, ¿vale? Y lo que hace es cambiarte filas por columnas, ¿de acuerdo? Vale. Invertir filas, pues te cambia el orden de las filas, ¿vale? Esto cuando es útil. Eh, yo a veces lo utilizo cuando pues eso, cuando quiero quitar un total, no sé muy bien dónde está, yo lo invierto, me lo ordeno, me traigo el total y listo. Vale, contar filas. Bueno, contar filas, aunque es un caso particular de una cosa que veremos luego, eh, lo que me va a devolver es, el único valor que me va a devolver como tabla es el número de filas que tenga la tabla, ¿vale? Contar filas, por ejemplo. Me va a decir que tengo 4. Ese dato, evidentemente, luego lo podemos utilizar en el modelo. Espera un segundito, voy ordenando un poco esto. Vale, como os decía, eh, ups, esto es de antes. Vamos a quitarlo. Bien, quitarlo. Voy a añadir una tarjeta aquí. Y en este caso no recuerdo cuál hemos hecho, me parece que ha sido esta. Si nosotros metemos aquí esto, lo que nos da es el número de registros, ¿vale? Para eso sirve. Ya veremos que se pueden hacer no solo contarlo, sino que se pueden hacer más cosas. Eh, vale, vamos a quitarle esto. Y vamos aquí. Vale, tipo de datos. Pues si queremos que detecte automáticamente el tipo de datos, le podemos pinchar aquí, aunque ya lo ha hecho, no lo voy a hacer, ¿vale? Cambiar el nombre, pues permite cambiar el nombre, aunque también lo podéis conseguir con el botón derecho, ¿vale? Cambiar nombre, con doble clic también. ¿Mm? Reemplazar valores ya lo hemos visto en el otro lado. Rellenar, este es muy interesante, sobre todo para los que estéis utilizando datos, por ejemplo, de sistemas contables que os exporten datos de esta manera, que lo vais a ver, ¿dónde lo tenía yo? Aquí rellenar. Que os rellenen datos de esta manera, que es bastante incómoda, donde os ponen, por ejemplo, pues la fecha, el asiento, la compra y después os pone aquí todos los movimientos, ¿no? Pues nosotros realmente nos hace falta rellenar esto, o sea, nos hace falta simular esto, ¿vale? Necesitamos que haga esto para poder trabajar con él, porque si no, nosotros no podemos trabajar con él. Lo mismo, lo mismo, ¿vale? Y hasta aquí, por ejemplo, necesitamos esto, que haga esto el sistema. Bueno, para eso sirve rellenar. Entonces, en este caso, lo que le vamos a decir, bueno, esta tabla no tiene una pinta muy... No, no sé lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, a ver, un segundo. Voy a quitar de aquí hacia abajo porque no sé, no recuerdo bien lo que hemos hecho. Vale, voy a promover esto. No sé muy bien, espera un segundo. Ah, amigo, vale. Bueno, va a venir muy bien porque voy a explicar esto de aquí. Voy a quitar total y voy a quitar fecha. Lo que no entiendo, voy a quitar también los null. No entiendo muy bien qué hemos hecho con los datos. Voy a hacer una cosa, la voy a eliminar y me la voy a traer entera otra vez porque la verdad es que estoy un poco liado ya. Bueno, como esto ya lo hemos hecho, vamos a eliminar para que sea más rápido. Vamos a quitar esto, no sirve. Voy a traer otra vez. Inicio. Aunque aquí también podríamos ver esto. Esto ocurre con determinada frecuencia. La fecha, cuando os, importáis datos desde las hojas de cálculo, a veces os las trae en formato número. A ver, un segundo. Creo que era este. Sí. Vale. Si, mientras tanto, si os ocurre esto, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, como también pasa aquí, lo vamos a explicar aquí. Vale, vamos a explicar primero el rellenar, para qué sirve.
Vale, veis que aquí tengo un número y quiero que se repita aquí. Este quiero que se repita aquí y este quiero que se repita aquí, porque el resto sí que lo tenemos bien. Entonces, os vais a poner en la columna, le vais a rellenar, en este caso le vais a decir hacia abajo y veréis lo que hace. Te rellena hasta que encuentra el siguiente registro, te lo va rellenando con el que encuentra arriba, ¿vale? Podemos hacerlo de arriba a abajo o de abajo a arriba. En este caso, pues se hace hacia abajo. Aquí en el comentario, bueno, lo voy a rellenar también, aunque no sería muy necesario, ¿vale? Bien, y en este formato sí que podemos trabajar con él. Podríamos modificar el null este, como hemos visto antes, pero ahora lo que vamos a hacer es arreglar esto de la fecha. ¿Cómo se arregla esto de la fecha? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí vamos a decirle que sea fecha. Y listo, solucionado. Hay veces eh, que lo que os está ocurriendo es que la fecha no viene como número, sino que viene como texto. ¿Vale? Hay muchas veces que ocurre esto. Entonces, si detectáis que viene como texto, a la izquierda texto, a la derecha número, lo que tendréis que hacer es cambiar al número entero, ¿vale? Y después cambiar la fecha. Muy bien, y ya lo tenéis. ¿Por dónde íbamos? Reinar. Vale, columna dinámica. La columna dinámica, la verdad es que este es un poco folloncete. ¿Dónde? A ver si encontramos algún... Vale, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, agrupar esto, para que sea fácil el ejemplo y lo podéis ver visualmente. Voy a agrupar, un segundo, voy a agrupar por name con un recuento, no, con un recuento no. Venga, que me suma el territorio ID, ¿vale? Y tenemos esto. Vale, lo que hace la columna dinámica, en este caso, va a decir, a ver, ¿cómo me explico? Eh, va a colocar como columnas, ¿vale? Y la primera fila me va a poner estos valores de aquí, lo que estoy poniendo. Entonces, es algo similar, pero no lo mismo a lo siguiente que vamos a ver. Dice, vamos a aceptar. Y veis que lo que hace es que me convierte esto, como os he dicho antes. ¿Vale? Bien, vamos a quitar esto. Sí, ya está. Vale, dinamización de las columnas. Hay veces en las que los datos nos vienen así, ¿vale? Nos vienen de esta manera. Entonces, evidentemente no vamos a hacer X consultas trayéndonos todos, ¿no? Entonces existe una opción que es la de anular de la dinamización. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la columna con la cual no queremos que se mantenga, ¿vale? Y le vamos a dar a anular dinamización de columna. Joder, qué mal hablo. Entonces, ay, Dios mío. A ver, lo que tenéis que seleccionar es todos menos la columna que queráis mantener, ¿vale? Y es anular la dinamización. Entonces, lo que va a hacer es que por cada registro de la columna que no hayamos seleccionado, nos va a ir poniendo cada uno de los valores, ¿vale? Es como si aquí, evidentemente, Europa tiene 12 meses, pues va a aparecer 12 veces Europa, enero con su valor, febrero con su valor, ¿ves? 100, 200, 400, ¿vale? Y con este formato sí que podemos trabajar ya. ¿Mm? En este caso, pues habría que hacer alguna modificación más, porque aquí veo que no aparecen años, pero si quisiéramos, normalmente te puede aparecer aquí un año, ¿vale? Una columna que se llamará año también. Entonces, tendríamos que ir construyendo una fecha. Pero bueno, de momento eso nada. Para eso sirve dinamizar. Anular la dinamización, a ver si lo digo bien. Vale, ¿qué es mover? Pues mover es mover la columna. Pues no tiene más. Vale, hacia la izquierda, a la derecha, al principio y al final. Bueno, esto a veces sí que es útil cuando tienes muchas mogollón de columnas. Si quieres pasar uno al principio y vas a estar así, es un poco rollo, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es que la mueves al principio y la tienes disponible, entonces a lo mejor esta pues iría aquí. ¿Vale? Convertir lista. Convertir lista no lo voy a explicar mucho porque lo veremos luego cuando veamos los parámetros, ¿vale? Pero simplemente te convierte una tabla en una lista. ¿Vale? Está ahí. Dividir columna lo hemos visto. Formato creo que no lo hemos visto.
Vale, lo que te hace es, esto es intuitivo, vamos a encontrar una que tenga así algo para poder trabajar. Vamos, Dios. Esta, venga, esta de aquí, por ejemplo. Vale, minúsculas, me convierte todo en minúsculas. Mayúsculas, me convierte todo en mayúsculas. Poner en mayúsculas cada palabra. Bueno, aquí solo va a poner la primera. ¿Vale? Pero imaginemos que esta, por ejemplo, la tenemos en minúsculas y queremos que aparezcan todas las primeras, la primera posición de cada palabra como mayúscula. Extraer, perdón, formato. Recortar. Para recortar es, para los que utilicéis funciones de texto, es la función trim. Te quita los espacios al principio y al final. Limpiar, pues espacios invisibles que hay veces que ocurre. Agregar prefijo, pues quiero, por ejemplo, territorio y un espacio, ¿vale? Un sufijo, pues no sé lo que queráis, lo pone después, ¿de acuerdo? ¿Veis? Insisto, esto es importante, ¿veis cómo se van? Por ejemplo, si quisiéramos que primero fuera el sufijo y luego el prefijo, pues simplemente subís para arriba y funciona, lo mismo. Eh, vale, extraer. Bien, este nos vale. En extraer lo que hace es, yo le determino, por ejemplo, vamos a ver, el tiene máximo es 32. Ah, bueno, perdonad. Aquí lo que he hecho ha sido que me devuelva la longitud de la cadena, ¿vale? Cuando es una cadena, pues, pero lo que me dice es la longitud de los caracteres que tiene, ¿vale? Veo que tiene 32. Vamos a ver, los primeros caracteres, ¿qué son? Pues, yo que sé, quiero conservar 5, ¿vale? Pues se queda, es como un left, ¿vale? Left 5, pues me deja los 5 primeros dígitos, posiciones. Eh, Este es un right, pues igual, vamos a dejar los últimos 5, pues quedará bueno. Bueno, vale. Y rango. Bueno, pues el rango lo tenemos que decir un índice inicial y un índice final. Por ejemplo, si le ponemos 1, creo recordar que comienza en 0. Si le ponemos 1 y le damos a 4, ¿comienza en 0 o comienza en 1? No me acuerdo. Sí, comienza en 0, ¿veis? Territorio empieza por T, pues aquí RI, ¿de acuerdo? Y esto es cuando hay delimitadores. Por ejemplo, aquí hay un delimitador que es hemos añadido aquí este guioncito. Entonces, te está diciendo si lo quieres antes, si lo quieres después, o entre el delimitador. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta que lo tenemos y nos vamos a traer 5. Delimitador vamos a poner este. Uy, 5. Nos va a traer todo lo que está a la derecha del delimitador, ¿vale? Lo decía porque eh, yo pensaba que sí podía, pero bueno. Después del delimitador, 5. Este, ¿vale? Ha encontrado un delimitador. A ver, un segundo. Ah, bueno, claro, es que ha encontrado el primero. Vale. Vale, aquí nos va a traer, por ejemplo, Norteamérica. Bueno, ya vais jugando un poquito. Ya vais jugando. Bueno, esto analizar, esto no vamos a verlo. Vale, estadísticas. Recordad que os decía antes que eh, el contar filas es un caso particular de esto que pone aquí, columna de número. Vamos a buscar una columna de número, esta por ejemplo, y veis que podemos hacer varias cosas. Puedo decir sume y lo que me está sumando es todo. Lo podemos llevar, como veis, al otro lado. Em, Podemos decirle que... Bueno, y tenéis todas estas opciones, ¿vale? El recuento de valores es esta, la misma. Y distinct son únicos. Bueno, esto ya lo veremos con las funciones porque son bastante similares a las funciones que estáis leyendo, sumar, mínimo y tal. Vale, aquí también podéis hacer cosas con las columnas. Imaginemos, por ejemplo, esto es muy útil cuando veamos esto de signo. Yo quiero saber si este número es positivo o negativo, ¿vale? Ya lo veremos luego. Voy a duplicar esta columna. Voy a quitar esto para no liarnos. Vale, voy a duplicarme esta columna, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esta columna la quiero multiplicar por 7.
Pues aquí le digo que la quiero multiplicar por 7 y me la multiplica por 7. Y bueno, todas las opciones, multiplicar, restar, dividir, una división por un entero, un módulo que es el resto, por un porcentaje, en fin. ¿Vale? Científico, pues podemos hacer lo mismo. Aquí es interesante la de valor absoluto. Yo esta lo utilizo alguna vez, ¿vale? Cuando solo quiero traerme el valor absoluto de una columna, yo no quiero traerme, no quiero saber si es más o menos, simplemente el valor absoluto, pues utilizo esta. Vale, trigonometría no vamos a ver nada, porque entre otras cosas no sé mucho de trigonometría. Redondeo. Me permite redondear números al alza, a la baja o redondear especificando un número de posiciones decimales. Por ejemplo, si le digo 1 y tiene 2, si le digo 1, pues te va a redondear a un decimal, ¿vale? Aquí el formato tiene dos decimales, por eso vemos un 0 después. Y en información, aquí podemos decir si es un número par, si es un número impar y qué signo tiene, ¿vale? Esto no hace falta explicarlo. Y qué signo tiene. Vale, recordad que antes hemos multiplicado por 7. Voy a editar esto y le voy a decir que lo quiero por menos 7. Bueno, la verdad es que esperar un segundo. Primero hacer por 7. Vale. Voy a duplicar esta columna otra vez. Sí. Vale. Y yo quiero saber si esto es positivo o negativo. Pues bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero aquí bueno, nos va a indicar el signo. Me va a decir que es 1. 1 quiere decir que es positivo. Si nosotros cambiamos aquí esto y le ponemos un menos 7, me va a aparecer un menos 1. ¿Vale? Esto es realmente útil. Puede parecer una gilipollez, pero eh, menos 1. Puede parecer una tontería, pero es útil, creedme, ¿eh? Ya veremos algún caso en el que se utiliza. Vale, aquí a la derecha en columnas de fecha, que no sé si tenemos alguna, creo que sí. Eh, sí. Vale, veis que podemos hacer determinadas cosas, ¿vale? Podemos determinar la antigüedad. La antigüedad, como leéis, nos va a decir la diferencia entre la hora actual y lo que estamos seleccionando aquí. ¿Vale? Esto yo lo hago normalmente mediante fórmulas en la tabla, pero aquí lo podréis hacer. ¿Vale? Podéis pinchar la antigüedad y os va a decir el número de días, ¿vale? Pum, pues estos. Vale, vamos a eliminar estos pasos. Lo he cambiado. Vale. Podemos decir que solo aparezca la fecha. Podemos decir que nos ponga el año, ¿vale? Yo quiero el año. Voy a eliminarlo. Podríamos decirle el día de la semana, en fin, tenemos un montón de... ¿Vale? Aquí tenéis un montón de opciones cuando la necesitéis, pues aunque yo utilizo una tabla calendario, esto no lo utilizo realmente poco porque yo realmente utilizo una tabla calendario, que ya os dejaré un enlace al vídeo al final de este, eh, pues no es necesario. Sobre todo al principio, cuando os cuesta entender un poco cómo funcionan lo de los máximos y los mínimos en las fechas, puede ser interesante. Aquí si le dais, por ejemplo, el más antiguo, os va a devolver esto. Entonces, a veces insisto, aunque lo calcularemos de otra manera, a veces os puede valer esto, ¿vale? Que os diga cuál es el último, el registro más nuevo o el más antiguo, ¿vale? Sobre todo al principio, si veis que tenéis dificultades para calcular, lo podéis utilizar. Vale. ¿Qué más? Bueno, haríamos lo mismo con la hora y con la duración. No voy a entrar porque esto podéis vosotros tranquilamente investigar un poco por no hacerlo esto tremendamente largo. Em, eh, Power BI permite utilizar R y Python, ¿vale? Que no es objeto de este curso, pero para el que sepa R o Python, pues la verdad es que te puede ayudar muchísimo dentro de Power BI. ¿Qué más? Bueno, la siguiente opción es agregar columnas. Eh, Esta a partir de ejemplos, yo no la entiendo muy bien, no la suelo utilizar mucho, eh, pues no sé muy bien, no la utilizo, yo utilizo esta de aquí, ¿vale? Esta lo vamos a dejar de momento. Yo utilizo esta de aquí. Vale, ¿qué es una columna personalizada? Pues una columna personalizada es que yo estoy añadiendo una columna. Vamos a utilizar, por ejemplo, un ejemplo, a ver si tuviéramos... mm,
Ejercicio y periodo. Ah, mira, esta nos vale. Vale, por ejemplo, aunque esto os puede leer un poquito al principio, yo lo voy a utilizar. Yo voy a insertar una columna, ¿vale? En este caso, para construir la fecha. Veis que tengo aquí el mes y el año, ¿vale? Yo quiero hacer una fecha. ¿Mm? Entonces, hay muchas veces en las que los listados nos vienen simplemente por ejercicio y por mes, pero nosotros, como os comento en el vídeo de la tabla de calendario, es muy importante que podamos vincularla con una tabla de calendario. Entonces, en este caso necesito una fecha que pertenezca a 2020 y a enero. Puedo poner uno de los números que siempre sé que existe en un mes es el primer día del mes. Entonces lo que yo hago es construir la fecha. A ver, venimos en consulta personalizada. Voy a dar clic aquí y se me va a desplegar pues este cuadro. Entonces le voy a poner, por ejemplo, fecha. Y aquí yo voy a tener disponibles, por ejemplo, si quisiera copiar una columna, pues le doy a insertar y me valdría, ¿vale? Para un poquito. Eh, para utilizar, em, para utilizar las columnas personalizadas, el lenguaje que se utiliza es lenguaje M. Yo os dejaré un link en la descripción para el que esté interesado en aprender las funciones de M. Eh, Realmente no te hacen falta muchas. Si quieres trabajar a este nivel, si quieres mejorar, pues te puedes leer la referencia, aunque realmente se utilizan todo lo que se consigue aquí, la mayor parte lo podemos hacer luego tratando directamente las tablas, con lo cual no nos haría falta, ¿vale? Pero imaginemos, por ejemplo, como os decía, que yo quiero traerme la fecha, ¿vale? Pues en este caso, el número, el día, bueno, voy a combinar textos, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero que le digo es voy a construir la fecha con el 01 barra. Lo siguiente que me voy a traer aquí es el mes, ¿vale? El periodo. Y lo siguiente que me voy a traer, no recuerdo en qué formato están estos campos. Bueno, nos va a dar un error seguramente ahora. Entonces lo que tenemos que ver es... Entonces dice que no ha detectado ningún error, pero... Uy, perdón, y me hace falta aquí, evidentemente. Es lo mismo, el 0, el barra. Vale, voy a dar a aceptar. A ver, si son números los campos, bueno, mejor, ¿veis? No son números. Si esto fueran números, nos da un error. Si fueran texto, vamos a convertir esto a texto y esto a texto. Un momentito. Nos da un error. No debería dar un error. Pero un segundo. Bueno, lo que os quería explicar. No vamos a perder mucho. Un segundo. Vamos a hacerlo rápido porque si no... Y lo voy a mantener como os va a venir vosotros normalmente, que es Vale, perdonad. Eh, estoy tratando de concatenar, en este caso, cadenas, ¿vale? Entonces, para eso necesito utilizar una fórmula. Un segundo. Vamos a ir rápido. Vale, en este caso vamos a concatenar. Y lo que le voy a decir es, vale, tráete, necesito el campo de periodo, pero yo periodo sé que es un número. Entonces, tengo que la tengo que convertir a texto, ¿vale? Number to text, está aquí abajo, como veis. Vale, paréntesis y le voy a meter aquí el periodo. Vamos a concatenar el otro y aquí vamos a decir exactamente lo mismo. Si no queréis, pues podéis copiar la fórmula, la podéis pegar y aquí en vez de periodo le vamos a meter ejercicio, ¿vale? Vale, un segundito. Aquí hay un error de number. Vale, aceptar. Vale, y como veis, lo que nos ha devuelto es una cadena, es un string, entonces tenemos que convertirlo a fecha.
y listo. Ya podríamos unir nuestra tabla con los años y los meses a la tabla de calendario porque hemos generado una fecha. Vale, y para eso sirven las columnas personalizadas. Se pueden hacer muchas cosas con ellas, investigar. Cuando tengáis una necesidad, seguro que os vais a acordar de esta columna porque podréis hacer algo añadiendo una columna nueva. Insisto, invocar funciones personalizadas no lo vamos a ver de momento. Vale, columna condicional. Esta sí que la vamos a ver. Vale, imaginemos, por ejemplo, que necesitamos saber dónde estaba, no me acuerdo, la del 7 y el... Un segundo, era esta. No me acuerdo. Tenemos una tabla con el 7 y el algo. Bueno, voy a utilizar esto. Vale, imaginemos que queremos, por ejemplo, si esto es un condicionales, ¿no? Si esto es, mira, por ejemplo, aquí, esta. Esta tiene Ds y Hs, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo quiero informar en una columna modificando esto. Entonces, por ejemplo, columna condicional. Es que yo, si lo veis, lo vais a ir más rápido. Por ejemplo, tipo movimiento. Y le decimos, si cargo abono es igual a D, ¿vale? Veis que aquí puedo cambiar el tipo de valor. Si esto es igual a D, entonces dime que es db, ¿vale? Aquí, bueno, solo tiene dos opciones, debía haber, ¿no? Pero si tuviera varias, deberíamos agregar la consulta y lo mismo. Cargo abono es igual a H, ponme a ver. Y en caso contrario, me vas a decir que es, por ejemplo, error o revisar. Bien, vale, pues aquí lo tenéis. ¿Mm? Debía haber, ¿vale? Para eso sirven las columnas condicionales. Columna de índice. A ver, la columna de índice lo que va a hacer va a ser añadir un índice a cada uno de los registros. Esto cuando no tenemos identificadores únicos eh, puede valer, ¿vale? A ver, vamos a añadir, podemos indicar desde 0, desde 1 o personalizado. Voy a añadir un índice. A ver cómo os puedo explicar esto. A ver, yo lo suelo utilizar, por ejemplo, cuando estoy haciendo aquí en los pasos aplicados y necesito que traerme, a ver cómo lo explico, si necesito replicar los datos varias veces, le voy añadiendo un índice y luego lo uno por el índice. No lo quiero explicar ahora esto, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a duplicar, ¿esta cuál es? Datos, voy a duplicar esta también de datos, duplicar datos. Vale, lo que quiero decir es que perdón, tablas que no están indexadas de ninguna manera, eh, yo en el modelo las puedo relacionar. ¿Vale? En alguna ocasión se dará algún caso, es que ahora no tengo nada preparado. Vamos a ver un segundito. A ver si me carga. Vale. ¿Dónde está datos? Vale, yo podría vincular estas tablas. ¿Vale? A través de ese índice. Como es el mismo, pues va en dos. Es uno a uno y va en dos direcciones. Vale, ¿qué más? Mm, mm, mm. Bueno, duplicar columna hemos visto, formato esto lo hemos visto, analizar ya hemos pasado antes. Yo creo que ya hemos terminado. Vale, vista. Bueno, aquí lo que podéis configurar es un poquito la apariencia que tiene esta parte de aquí, ¿no? Si le quitamos la barra de fórmulas, pues desaparece. Si la aplicamos, aparece. Bueno, espaciada es que esto te lo va espaciando, ¿vale? A mí no me gusta. Mostrar espacio en blanco es si tenemos espacio en blanco, los va a mostrar. Calidad de las columnas es esto de aquí. A ver, lo que te está indicando, por ejemplo, es si tienes, lo que veis aquí, si tiene valores que él vea que son errores o que estén vacíos. Vamos a buscar alguna tabla que tenga alguna cosilla que no esté bien.
Yo creo que la de rellenar puede que no esté bien. Bueno, como lo hemos modificado. Vale, pero por ejemplo, aquí veis que está viendo que vacíos está el 50%. También lo podéis ver aquí, ¿eh? ¿Vale? Distribución de las columnas. Bueno, esto eh, pues es lo mismo, pero os lo muestra gráficamente. Cuando los modelos son muy densos, esto te lo ralentiza. Perfil de la columna te va dando datos, es un poquito más amplio, te va dando datos de cuántas filas tiene, cuántas tiene error, cuántos son distintos. Hay veces que esto es útil, ¿vale? Yo lo utilizo alguna vez, pero una vez que lo he utilizado lo desmarco. Ir a la columna es pues que me vea una columna. Eh, y permitir siempre, bueno, estos son parámetros que hemos dicho que no lo íbamos a ver. Dependencia de consultas, vamos a coger por ejemplo esta. Lo que nos va a decir es qué ruta sigue. A ver si se ve un poquito bien esto. Uf, se ve muy mal. A ver. Es que se ve muy mal. Bueno. Eh, si pulsáis control y en la rueda del mouse, veis. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver qué ruta van siguiendo las tablas, cuáles son los orígenes, ¿no? Entonces aquí podéis ir viendo cuál es el proceso por el cual va pasando esos datos. En este caso, todas vienen del mismo archivo de Excel, estas todas vienen del mismo archivo de Excel y estas vienen del SQL. ¿Mm? Y el editor avanzado, que ya lo iremos viendo en profundidad, ¿vale? De momento quedaros con que aquí se van transcribiendo todos los pasos que vamos haciendo, ¿de acuerdo? Y bueno, y poco más. A ver, en herramientas, vienen las herramientas de diagnóstico, no las vamos a ver, ¿vale? Pero esto se aplica cuando los modelos son pesadetes, pues las utilizamos. Y en ayuda, sí que podéis visitar aquí, pues van a aparecer un montón de recursos para poder profundizar un poco más en la herramienta, ¿no? Podéis ir a blogs, a comunidades y nada, pues, desarrolladores, en fin, ejemplos, hay un montón de posibilidades. Bueno, y con esto nada más. Ya hemos visto la transformación de los datos. Lo siguiente será empezar a trabajar directamente sobre los datos en la zona de los datos. Em, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, activar la campanita para recibir notificaciones y si tenéis cualquier comentario o duda, pues en los comentarios y yo os contestaré.